Este es el último año de Pavese. Hay 45 entradas bajo la inscripción de 1950. Esta es la página del 14 de julio. Pavese escribe: ya estamos. Todo se derrumba. Debajo repite las palabras del último poema que escribirá. 35 días después de esta entrada, el 18 de agosto, apunta: no palabras, un gesto. No escribiré más. Es la anotación final de su diario. 9 días más tarde sale de su casa en Turín y se dirige a un hotel. Esa noche se suicida. Villoro dijo que Pavese quiso morir como un extraño en la ciudad en la que había vivido toda su vida. Antes de morir, dejó bien dispuestas sus cosas: los libros por publicar, las cartas, el orden de los poemas de Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Hace mucho que se preparaba para ese día. Desde los 17 años tuvo la idea, lo que da como resultado 24 años de meditaciones sobre la muerte. Si son ciertas las palabras de Villoro, y Pavese escribía igual que si estuviera despidiéndose de las cosas, entonces para Pavese todo fue, desde el momento en que supo, a temprana edad, de la muerte de un amigo, y comenzó a estar tentado por la idea de matarse, una lenta, larga despedida. Y tan extraño se sentía él en el mundo, tan extranjero, que ni siquiera se concedió el idioma, pues su último poema está en inglés. Las verdaderas intenciones de los hombres muertos son tan enigmáticas, tan desconocidas, que parecieran tener algo de sagradas, de definitivas o de premonitorias. Es fácil recordar el último gesto de quien desapareció. Yo aún lo recuerdo. Y cuando estos gestos parecen contradecir toda una vida de trabajo, y cuando esta contradicción resulta en el fin definitivo y consciente de una vida, hay algo más que un arrebato. Es una confesión. ¿Una confesión de qué exactamente? Que Pavese decidiera escribir su último poema en inglés podría parecer vano si Pavese no fuera el poeta del dialecto piamontés, si no hubiera luchado él mismo contra las corrientes canónicas de la poesía de su país, si no hubiera amado su paisaje, su gente, el pueblo del que siempre quiso ser parte aunque inevitablemente se sintió un marginado. Pavese mismo, en la reedición del poemario Trabajar cansa, pidió que se le pusiera un cintillo con esta frase: una de las voces más aisladas de la poesía contemporánea, con esa ironía triste e infantil que a veces lo llevaba al derrotismo, y a un orgullo amargo de tener la vida miserable del anacoreta. Así quería ser leído. Leo en el libro de Pavese editado por la editorial de la que fue consejero, la misma en la que Calvino prologó su poesía completa, reunida entre los legajos que dejó en Einaudi, la misma donde fue conocido como un hombre trabajador que parecía un niño triste. Todo su último libro de poemas lo escribió en un solo mes, en un arrebato poético, según Marziano Guglielminetti. Eran 11 hojas mecanografiadas con correcciones a mano en tinta negra guardadas dentro de una carpeta que dejó en las oficinas de su editorial. ¿Hasta eso planeaste con minucia, Pavese? Seguro habrá quien crea que la desesperación apilada dio frutos y que Pavese flaqueó. La historia de la literatura ha registrado la indiferencia de los escritores y críticos hacia su primera obra. Horacio Armani dice que la obra significó una abierta reacción contra el hermetismo imperante en Italia. El propósito de Pavese fue crear una poesía narrativa, exaltadora de la realidad, pero su rebelión fue ignorada. Y agrega también esto: en 1936, Cesare Pavese inicia una aventura solitaria. Pero Pavese se enfrentó al final con una resolución estoica. Él se consideraba un estoico. Poco antes de morir copió las palabras de Horacio en su cuaderno. Pensaba que, como el héroe horaciano, él podía soportar el derrumbe del mundo. Por eso la anotación final de su diario también dice: hace falta humildad, no valor. En el momento que decide escribir su último poema en inglés, para después matarse, Pavese se encontraba, según Guillermo Fernández, en el periodo más exitoso de su vida de escritor. Cuando publicó su primer libro, a pesar de la indiferencia,
creía que estaba publicando la mejor obra italiana de la época. Su soledad, su aislamiento, en todo caso, no venían de los demás, porque lo que lo carcomía estaba en él, en la noción de que nunca había entendido de qué manera funcionaba la vida. Quizá por eso anota en su poema final: alguien murió hace mucho tiempo, alguien que intentó, pero no supo. Estas palabras pueden aterrar en tanto que Pavese era un hombre serio, que conocía su obra y la de los demás con una claridad de iluminado. Fue consultor y director de la editorial Einaudi, amigo y maestro de Calvino, traductor reconocido del inglés. Tradujo Moby Dick al italiano y escribió ensayos sobre Faulkner y Whitman. Era un hombre culto. ¿Acaso porque amaba la literatura estadounidense y porque dominaba la lengua, hay quien llega a pensar que esas fueron sus motivaciones para el último poema? Pero Pavese siempre despreció la acusación de imitador anglófilo. Creía que, por el contrario, era el estilo dialectal que podía hacer correr la sangre en ese cuerpo cristalizado y muerto que era, en sus palabras, la literatura. Después de haber redactado su último libro de poemas, escribió esto: el traducir, hablo por experiencia, enseña cómo no se debe escribir. A cada paso nos hace sentir cómo se expresa en un determinado estilo una sensibilidad y una cultura diferentes, y el esfuerzo por reflejar ese estilo nos cura de cualquier tentación de experimentarlo en nuestros propios escritos. No era mera admiración literaria su último poema, en eso era invariable. Era una declaración de principios. Toda su obra lo era, porque él confiaba al compromiso literario, el verdadero fin de la literatura, a pesar de que ese compromiso literario significaba para él más que la política, la honestidad del autor, además de todo su esfuerzo. Por eso no puede el desamor explicar su último poema. Existió Constance Dowling para Pavese como su gran amor, pero a ella también le escribió cartas en italiano. Y una despedida puede ser también una declaración de principios, una declaración de errores. Lo que tiene de definitivo, de despedida consciente y meditada, de un adiós planeado con todas las dudas arrastradas durante décadas y por fin contestadas, es que Pavese tenía por seguro que sería su último poema. No esperaba ser salvado. ¿Y cuál es esa respuesta? ¿Acaso una despedida de la poesía en sí, en tanto que la literatura fue, para Pavese, una comunión entre todos los hombres? La literatura era la historia en la que cada uno entiende qué lo antecedió, qué le sigue y cuál es su papel en el mundo. Y sin embargo, Pavese estaba solo. Una despedida, entonces, de la poesía que había escrito, de la poesía que ya no escribirá, una despedida que se repite por siempre. Y sin embargo, no es una derrota, es una aceptación, no un quiebre, humildad. Quizá esta era la manera de Pavese de transmitir su desconcierto. El diario que empieza como un tratado de literatura se convierte en su preparación para el suicidio. ¿Cómo ha pasado esto? Y Pavese responde con el poema que él tampoco sabe, que ha escrito sobre literatura igual que cualquier otro gran teórico, que ha sido reconocido como uno de los mayores escritores europeos, que, en resumidas cuentas, lo ha intentado, pero que nunca lo supo con certeza. He sabido que cuanto más franca y llana es la voz de un libro, tanto más dolor y ansiedad le han costado a su autor, confiesa. Pero Pavese volvió a escribir, pero hay otras últimas palabras, y ese mensaje, igual que sus últimos poemas, igual que las últimas palabras de su diario, me gusta repetirlo, y a veces me lo digo a solas, más que para recordarlo, para tratar, aún, de comprender lo que significa despedirse, como parece que comprendió Pavese en sus últimos momentos. Son sus palabras de despedida. A todos perdono y a todos pido perdón. No murmuren mucho.